Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros del panel y por supuesto a nuestra conferencista de este día, la maestra Yasmín Patricia Gutiérrez Vargas. Muy bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho la invitación y muy buenas noches a todos los panelistas que nos acompañan y a los espectadores que se encuentran en esta conferencia. Muy bienvenida, maestra. Saludo con mucho afecto a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Y por supuesto a los que participan en esta conferencia magistral, en esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. Me da mucho gusto saludar a mi querido amigo, el doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, quien es presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo de este Congreso Nacional de la Abogacía. También me da muchísimo gusto saludar al doctor Óscar Zavala Gamboa, quien es el presidente de la Comisión de Sistemas Anticorrupción de este Congreso Nacional de la Abogacía. Y desde luego a nuestro muy querido amigo, el doctor Iván Hurtado, quien es el secretario general de este Congreso y es quien hace posible la transmisión de esta conferencia o de este evento. Para iniciar nuestro evento, y dándole un poco de tiempo a los otros participantes, vamos a rogarle al doctor Iván Hurtado que nos haga favor de leer la semblanza curricular de nuestra muy distinguida conferencista. Por favor, doctor. Con todo gusto, señor presidente. La maestra Yasmín Patricia Gutiérrez Vargas es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como de la Unidad de Atención de Denuncias y Quejas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma universidad, a cargo de la Oficina del Abogado General. Realizó diversos cursos y diplomados en la Fiscalía General de la República en materia de tortura, derechos de las víctimas, capacitación en materia electoral. Cuenta con certificación en el nuevo sistema de justicia penal ante la entonces Secretaría Técnica del órgano implementador del nuevo sistema de justicia penal, CETEC, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Fue abogada postulante en materias civil, familiar, penal, fiscal, administrativa, en Consorcio Jurídico Especializado TEMIS. Como servidora pública, trabajó en la alcaldía de Iztapalapa en la Contraloría Interna como proyectista y abogada analista. En la Dirección General de Administración, encargada de los comités de control interno y como analista de auditoría. Actualmente se desempeña como abogada en la Dirección General Jurídica de la Alcaldía Iztapalapa en asuntos de la defensa del gobierno de la Ciudad de México. Es conferencista en foros jurídicos y programas especializados en materia legal. También es profesora titular en las materias de Derecho Corporativo, Bienes y Derechos Reales en la Universidad del Valle de México. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, secretario general. La conferencia que habrá de disertar nuestra distinguida invitada es sanciones graves y no graves a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A manera de introducción,
me permito a ustedes comentarles que la corrupción, la desviación de poder y la apropiación de los recursos públicos para beneficio privado se debe, entre otras causas, a la falta de principios éticos, deficiencias normativas, debilidades institucionales e impunidad. Es decir, la falta de sanción. Falta o delito que no se sanciona, crece y se reproduce. Desde hace décadas, el tema de la corrupción es parte del debate público, lo que permite generar una reflexión sobre la importancia de la denuncia pública y de las medidas para combatirla, detectar deficiencias y encontrar soluciones. La corrupción no solamente origina que el gobierno sea ineficaz para prestar servicios públicos o recaudar impuestos, sino que implica una erosión de la autoridad política del Estado mexicano. Los ciudadanos no perciben a la autoridad como una solución, por eso no confían en ella. Vemos su desconfianza y alejamiento. Cuando padecemos un delito, no denunciamos. Pensamos que es una pérdida de tiempo o que las autoridades no son eficaces para investigar. La democracia es un gobierno de leyes, un gobierno fervoroso del acatamiento constitucional y legal. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esa es y debe de ser la premisa de todo gobierno que se jacte de legítimo y democrático. Porque no es suficiente ganar una elección para ser legítimo. La legitimidad se gana y se fortalece todos los días, sometiéndose al imperio de la ley. Fuera de esto, es demagogia pura, sofismas discursivos. Cumplir y hacer cumplir la constitucionalidad y legalidad es lo que nos hace iguales a todas y todos. Justamente esa es la esencia de la república, el imperio de la ley. El papel sustantivo de las normas es poner límites a quienes ejercen el poder. La única base que tenemos los ciudadanos para que este poder no exceda los márgenes de la racionalidad es apegarse a las leyes. Y en este marco introductorio, yo le ruego a nuestra distinguida invitada que haga uso de la palabra para dar pie a su conferencia magistral. Por favor, maestra, se lo ruego. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Le agradezco esa introducción tan breve y concisa de lo que es la corrupción, de cómo el sistema, no nada más en México, sino a nivel mundial, se ha venido depreciando con actos de corrupción. Es así que la ONU ha creado precisamente la Convención contra la Corrupción en el año 2003, conocida también como Convención Mérida. La misma fue llevada ya a la práctica, ya por los estados, ya con 30 ratificaciones requeridas, el 14 de diciembre de 2005. Y actualmente se integra por 184 estados miembros, teniendo como objetivos principales adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes. Fomenta la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción. Promueve además la integridad y la obligación de rendir cuentas y tener una debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. En este sentido, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como UNCAC, también Convención Mérida, como es coloquialmente conocida, reconoce una función pública eficiente y transparente, que debe de ser la base de un buen gobierno, indicando así evitar los efectos nocivos de la corrupción, siendo indispensable que las normas que sean aplicables a los Estados miembros también sean concretas para el sector privado y se involucre a la sociedad en el diseño e implementación de las estrategias en la materia. Otro aspecto novedoso de esta convención
radica en el tratamiento que otorga los fondos provenientes de los actos de corrupción que son desviados de los erarios públicos nacionales a terceros países. Dicha recuperación de activos es fundamental, ya que estos fondos son propiedad del Estado y es indispensable su reincorporación a los países de los que fueron sustraídos, lo que obliga a los Estados partes a brindar mayor cooperación para prevenir y detectar movimientos de fondo. Ahora bien, por parte del Estado mexicano, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se realizó una reforma en materia de combate a la corrupción, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de mayo del 2015. Dentro de los temas principales que tenemos de esta reforma son los siguientes: que todos los organismos autónomos deberán contar con un órgano de control interno. Se realiza aquí ya la aseveración de la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito derivado de hechos de corrupción, lo cual actualmente podemos verificar y que ha causado una controversia enorme dentro del sector público y privado, ya que los entes públicos también pueden denunciar actos que combatan esta corrupción o sanciones graves a los particulares que tengan convenios de colaboración, que tengan en este caso licitaciones públicas con entidades del gobierno federal y las entidades federativas. Faculta también, y facultó en su momento al Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción, las famosas 7 leyes, y de esta responsabilidad administrativa con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia federal y sus símiles en los estados. Ahora bien, por su parte, la Secretaría de la Función Pública, su titular será propuesto por el Ejecutivo, pero debe de ser ratificado por el Congreso, un requisito muy importante. Se fortalecen aquí también las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, no nada más en materia de fiscalización, sino de anticorrupción y de que pueda ser un organismo garante de vigilancia contra actos de corrupción. Se establece también la obligación de las personas servidoras públicas a presentar su declaración patrimonial y de intereses, así como su declaración inicial por parte de los servidores públicos que se integran a la función pública. Se establece la responsabilidad de los particulares ante el Estado que se encuentran relacionados con la comisión de faltas administrativas graves, como he referido con antelación. Se faculta aquí al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anteriormente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para sancionar las faltas administrativas graves, implementándose la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y obligándose a todas las entidades federativas a crear sistemas locales anticorrupción. También, esta reforma estableció que las entidades federativas tienen que contar con un órgano superior de fiscalización y de tribunales de justicia administrativa. Se establece por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual depende de la Fiscalía General de la República. La reforma política, por su parte, en la Ciudad de México, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del 2016, que fue un gran paradigma para la Ciudad de México. Primordialmente, esta reforma se establece en el numeral 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo esa autonomía política para los órganos que conforman a la Ciudad de México. Se establece también la conformación de las alcaldías, del jefe de gobierno, un poder legislativo, judicial y organismos autónomos dentro de la Ciudad de México. La denominación de Distrito Federal cambia por la de Ciudad de México, dando paso a la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero del 2017. Se modifica también el término de Asamblea Legislativa, pasando este a ser el Congreso de la Ciudad de México, teniendo este último la facultad de iniciar leyes y decretos. La promulgación de las leyes generales, reformas y adiciones en materia de combate a la corrupción, que fueron publicadas el 18 de julio del 2016, en cumplimiento al decreto de 27 de mayo del 2015, publican estas 7 leyes que hemos hecho referencia, las cuales son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del cual haremos mención ya con las responsabilidades de servidores públicos,
como faltas administrativas no graves y graves, así como también la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se reforman 3 leyes importantes. Hay reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de combate a la corrupción, las reformas y adiciones a la ahora Fiscalía General de la República, con la implementación precisamente de esta Fiscalía Especializada para Delitos contra la Corrupción, y las reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. Ahora bien, la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene como objeto distribuir las competencias en los diversos órganos de gobierno federal para establecer las responsabilidades administrativas de todos los servidores públicos, así como sus obligaciones y las sanciones aplicables por sus actos o omisiones en los que incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como procedimientos para su aplicación. Siendo esta ley una ley preventiva y correctiva, estableciendo también directrices del servicio público y sus obligaciones. Sanciones también para personas físicas y morales vinculadas con actos de corrupción, que anteriormente en la ley no se encontraban previstas, así como las capacidades de investigación, calificación y substanciación de las faltas administrativas, la resolución de procedimiento de responsabilidad y ejecución de sanciones, tanto por los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, así como por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando se tratan de sanciones graves. Se tiene también, dentro de esta misma ley, los medios de impugnación. En este caso, tienen medios de defensa legal, en el caso de la apelación, recurso de inconformidad o de revocación. También aquí nos establece algo muy importante, la prescripción de la responsabilidad administrativa. ¿Qué mecanismos de prevención e instrumentos de prevención tenemos como rendición de cuentas en este Sistema Nacional Anticorrupción? Los mismos se encuentran establecidos en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la finalidad es que las secretarías y los órganos internos de control, de acuerdo con sus funciones y previo diagnóstico, implementen acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deban observar las personas servidoras públicas, para que estas últimas rindan cuentas ante la ciudadanía y que la evolución patrimonial coincida con sus ingresos o se justifiquen de manera oportuna. Aquí me gustaría realizar una pausa para hacer una reflexión. Quisiera también invitar a los panelistas que pudieran opinar en este momento respecto a este sistema integral que nos lleva a esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, que como hemos visto, ya va integrando no nada más a servidores públicos, sino a particulares, personas físicas o morales que participen con el sector público y que incurran en faltas administrativas graves que puedan devenir en delitos que también pueda conocer la Fiscalía General de la República. Su micrófono, querido doctor. Muchísimas gracias, maestra. Dentro de ese paréntesis, abrimos otro pequeño paréntesis para darle la más cordial bienvenida a otro integrante distinguido de este Congreso Nacional, al general de división, diplomado de Estado Mayor, Héctor Sánchez Gutiérrez, quien es el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de este Congreso. Muy bienvenido, estimado Héctor. Siempre es un gusto saludarte. Bien. En la dinámica que ha impuesto la maestra Yasmín Patricia, yo le rogaría a nuestro presidente de la Comisión de Sistema Anticorrupción que nos haga favor de hacer sus comentarios. Por favor, doctor Óscar Zavala. Con mucho gusto, estimado doctor Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, distinguidos compañeros y amigos panelistas, particularmente saludar a la maestra Yasmín Patricia, que no tiene el gusto de conocerla. Me parece el tema que plantea es un tema muy interesante, y justamente es un tema interesante porque parte de las características propias del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que es justamente lo que estamos comentando. Efectivamente, lo que nosotros tenemos ahora con esta invitación que nos lleva a reflexionar la maestra, nuestra distinguida panelista de conferencia magistral,
es justamente en esta concatenación. Por eso la ley se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas. Anteriormente se llamaba Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ¿no? Justamente el haberle quitado ese apellido al marco jurídico aplicable fue lo que nos da la pauta para poder llevar a cabo lo que ella bien comenta, un análisis de faltas administrativas en las cuales también pueden participar los particulares, que evidentemente vamos a tener varias faltas administrativas incluso, donde va a ser solamente sancionado la parte particular, la persona física o la persona moral. Y en este esquema de colaboración, la parte más importante es que se faculta prácticamente a los órganos internos de control, las autoridades investigadoras, a realizar requerimientos a cualquier persona, física o moral, pública o privada, no solamente como sujeto de investigación, sino también como un ente colaborador, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante precisamente. Hay un gran avance en la materia, es una concatenación, es un sistema completo que, como bien lo comentaba nuestra conferencista, en temas de combate a la corrupción, ¿no? No podemos investigar, no podemos sancionar, no podemos determinar si no contamos con una solidez dentro de la propia investigación en materia de responsabilidades administrativas. Esta parte ahora transita mucho más desaparecerse hacia lo que tenemos en materia penal como las carpetas de investigación, que si nosotros revisamos un poco los delitos cometidos por servidores públicos, prácticamente se convierten en las mismas diligencias y en las mismas etapas, lo que se integra en la etapa de investigación ante el órgano interno de control, ante el órgano fiscalizador, que la etapa de investigación que se lleva en este momento en manos de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy, muy importante, la reflexión que nos lleva a pensar y también a considerar qué tanto los particulares pueden ser sujetos de investigación y hasta dónde se puede llegar con esta investigación. No me queda la menor duda, es un sistema que se sigue perfeccionando, es un sistema que se sigue construyendo. Basta revisar un poco el marco, inclusive las partes jurisprudenciales, tenemos contradicciones de tesis con el tema de prescripción, tenemos contradicciones de tesis respecto de cuál es la ley aplicable, si la de la fecha en la cual se cometió la conducta o la fecha a través en la cual se inició el procedimiento de investigación. El tema de la prescripción es un tema fundamental, ¿no? También lo comentaba nuestra conferencista. Anteriormente tenemos el de 3 y 5 años, ahora tenemos de 3 y 7 años, dependiendo si es una falta grave o no grave en términos del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En fin, son muchos los temas que me parece debemos ir concatenando, más o menos las leyes locales, por lo menos la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México va más o menos en ese sentido, pero también hacer un llamamiento muy especial. El catálogo que nosotros teníamos en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, que viene a ser sustituido por esta ley general, ese artículo 8 nos daba todas las que eran las faltas no graves, o sea, ahí estaban todas las faltas, y el actual artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos da exactamente el mismo catálogo de faltas no graves. El problema es que por un tema de técnica legislativa, parecería que el artículo 49 viene incompleto. Viene incompleto porque no considera todos los supuestos que sí consideraba la legislación anterior y que sí consideran las disposiciones de las leyes locales, que prácticamente todas sí fueron homologadas en este sentido. Y con esto cerraría. A pesar de esto, el tema de responsabilidades administrativas siempre ha sido un tema que ha estado en debate, vaya, respecto de la gravedad o de la no gravedad, porque independientemente de lo que estamos diciendo de la parte tipificada en la ley de estas faltas graves y no graves, la ley anterior decía, había un catálogo que decía, bueno, estas fracciones están contenidas, las faltas desde el artículo 8 son consideradas como graves. No obstante, lo anterior, posteriormente salió una jurisprudencia del Poder Judicial, donde dice, independientemente de que no estén contenidas esas faltas en el catálogo que yo te estoy diciendo que son graves, podrá ser considerada como graves, tomando en consideración elementos externos y elementos exteriores. Entonces, este sistema me parece, es un sistema, insisto, construyéndose. Ya tuvimos alguna plática también muy interesante con el doctor Roberto Vidal. Se está construyendo y me parece que todavía hay mucho que aportar. Felicitar a la panelista y seguimos atentos aquí a su exposición. Muchas gracias. Perfecto. Sobre el presente, también quisiera hacer mención en este caso sobre la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el órgano vigía que tiene este sistema, junto con el comité coordinador, que emitirá siempre las bases para el funcionamiento y será administrada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
la cual suministrará con la información a ella que incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, organizándose en 6 sistemas que permitirán cumplir con los procedimientos, las obligaciones y las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, es importante no nada más hablar de la Ley General, sino de estas leyes que se formaron a raíz de la Convención Internacional de Anticorrupción que nos da Naciones Unidas como una ley marco y referente a lo que nos hace mención el artículo 133 constitucional. Recordemos que el capítulo especializado dentro de la Constitución Política se encuentra establecido a partir del artículo 108 al 113 de la Constitución Federal en materia de responsabilidades administrativas, siendo aún también facultades que se encuentran dispersas para el Poder Judicial Federal a partir de los artículos 90 a 103 de la Constitución Federal. Voy a pasar si me lo permiten, unas diapositivas respecto de las medidas cautelares que pueden tener los servidores públicos antes de ya ingresar como tal a las faltas administrativas no graves y graves de las que nos hablaba el doctor Óscar Zavala y que se encuentran, como bien dijo, las faltas no graves contenidas en el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a partir del artículo 54 en adelante, las faltas administrativas graves. Entonces, si me pudiera compartir yo pantalla, por favor, doctor Hurtado. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Atributos. Una frase muy importante, aquí se las dejo para la reflexión, como nos abría ese preámbulo el doctor Vidal, es este preámbulo de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que nos hace referencia al problema, que el problema local se convierte ya en un fenómeno transnacional, que no solo afecta a las sociedades y economías, y que hace una esencial cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella. Bien, las medidas cautelares que se encuentran dentro de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentran contenidas a partir del artículo 123. Ahorita se las transmito, que este ya es el cumplimiento, que ya lo vimos, del artículo 49 y los instrumentos de rendición de cuentas a los que ya hice referencia. Permítame un momento, por favor. Medidas cautelares. Bueno, como podemos ver, a partir del artículo 129 y hasta el del 123 al 129 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se encuentran contenidas las mismas. ¿Qué nos van a aplicar dichas medidas? Que la unidad investigadora solicita a la sustanciadora, conforme al artículo 123, se pueda llevar estas medidas de conformidad con que la investigadora haya localizado elementos que puedan devenir a la suspensión de un servidor público de manera temporal, conforme a estas medidas cautelares, o que haya una denuncia previa por parte de los particulares en contra de uno o varios servidores públicos. Estas mismas tienen que ser investigadas y el procedimiento se va a llevar de manera sumaria. Es decir, la unidad investigadora solicita a la sustanciadora y la resolutora durante un periodo muy corto de tiempo. Realmente las medidas cautelares se realizan a efecto de verificar la pertinencia de que las faltas administrativas no se puedan convertir en graves, que el mismo servidor o servidores públicos puedan sustraer información que pueda ponerlos en una situación de responsabilidad administrativa, ya sea grave o con un daño irreparable al erario o a la hacienda pública federal, de las entidades federativas, de los municipios o las alcaldías. Se evite también la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa, es decir, que no cumpla precisamente con los lineamientos y con los señalamientos que haga el órgano de control interno. Es decir, si yo le mandato a un servidor público, me dé cierta información
para investigar presuntas faltas administrativas por medio ya sea de auditoría, de una visita de verificación, que así también lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o por medio de la denuncia de particulares encuentren faltas que pongan en duda esta situación y que el servidor público, los servidores públicos puedan sustraer esta información, se pueden aplicar de manera inmediata las medidas cautelares, informándosele dentro del plazo de 5 días al servidor o servidores públicos que cuáles son los elementos que se tienen para imponer dichas medidas. Obviamente en su escrito van a dejar claro las pruebas, los medios de prueba que tengan para refutar lo imputado en este caso por los órganos de control interno o por los señalamientos que puedan hacer particulares. ¿Cuándo no se pueden decretar estas medidas cautelares? Cuando causen perjuicio al interés público o contravengan disposiciones de orden público. Aquí es muy importante ver, por ejemplo, en materia de fiscalización, cuando un servidor público tiene a lo mejor una firma autorizada y es la única persona que puede emitir recursos, a lo mejor se me ocurre la emergencia del 17, estamos hablando del sismo. Se le inicia a lo mejor esta medida cautelar y tiene él que erogar recursos de una secretaría, puede causar ese perjuicio al interés público. Sin embargo, si no se le puede suspender en el momento, se hace conocedor y se va a tener a una persona que esté cerca de él, que pueda ser acreditada posteriormente para la imposición de esta medida cautelar. En caso de que no se pudiera llevar a cabo esta situación, pondríamos en riesgo situaciones de interés público o de orden público, que es en este caso la emergencia, a lo mejor el poner recursos al erario a favor de que ayuden de manera humanitaria a la sociedad. ¿Qué tipo de medidas cautelares tenemos? La suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable en su empleo, cargo o comisión. La exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta falta administrativa que se le pueda iniciar en un procedimiento ya de responsabilidad o de auditoría. El apercibimiento de multa de 100 y hasta 150 unidades de medida de actualización para conminar a los presuntos responsables o testigos a presentarse el día hora fijada para el desahogo de pruebas en los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como para señalar un domicilio para practicar cualquier notificación personal relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa. Si bien es cierto, estos datos del domicilio puede obtenerlos el órgano de control interno solicitando al área correspondiente de capital humano o de recursos humanos en las entidades federativas, también es cierto que el servidor público o el particular involucrado con estas medidas cautelares tiene derecho de señalar un domicilio distinto. ¿Qué tipo de medidas también pueden dar? El embargo precautorio, en caso de ¿qué? De que haya un daño al erario público. ¿Sí? Obviamente, esta intervención precautoria va a haber negociaciones a efecto de no afectar al servidor público dentro de ese mínimo vital que también nos habla la jurisprudencia de la Corte. Las que sean necesarias también para evitar ese daño irreparable a la hacienda pública tienen que separar al servidor público a efecto de que no llegue más allá su deseo a lo mejor de llevarse dinero del erario, de cometer delitos, de actos de corrupción que estén investigando los órganos de control interno. Aquí también hay un debate muy importante. Muchos dicen o establecen que estas medidas cautelares pueden ser violatorias en virtud de la suspensión y de que si bien es cierto no se ha fijado ya una falta administrativa como tal por parte de los órganos de control interno, las secretarías o la Auditoría Superior de la Federación, en caso de la Federación, del Gobierno Federal y de los estados o municipios, en el caso de las alcaldías en la Ciudad de México, también es cierto que puede haber daños irreparables si se sustrae, como es en el caso de materia penal, de la acción de la justicia, llevándose a lo mejor
de manera escandalosa ciertos dineros, y lo hemos visto a nivel federal con gobernadores, tenemos que ser muy cautelosos en la hora de imponer estas medidas cautelares, llevar esas formalidades del procedimiento. Por eso son tan importantes. Muchos demeritan la materia administrativa. Es una materia muy importante, poco explorada. Muchos se han ido por materia penal, por la materia fiscal, por la materia civil, familiar, comercio exterior, por la materia aduanera. Pero la materia administrativa es de vital importancia, porque no hay un servidor público, hay miles de servidores públicos en todo el gobierno a nivel federal. ¿Cómo se tramita este procedimiento? Se tramita vía incidental, como ya lo referí. Se va a hacer un escrito por parte de los denunciantes, ya sean particulares o la unidad investigadora dentro de los órganos de control interno, donde deba establecer las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretenda impedir por parte del servidor público y que hemos referido. Los efectos perjudiciales que puede llevar a cabo esa falta administrativa si tiene ese tracto sucesivo, así como también el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa con un daño irreparable al erario, a la hacienda pública federal, estatal, municipal o de las alcaldías en el caso de la Ciudad de México, de los entes públicos. Ahora bien, ¿qué debe de contener este escrito de medidas cautelares? Se deben de observar los motivos de estas medidas, se debe de justificar su pertinencia de conformidad con lo que nos establecen los tratados internacionales y la Constitución Federal en materia del artículo 1 constitucional, es decir, tiene que establecerse un debido proceso, tiene que darse esa garantía de audiencia, se van a dar las formalidades del principio pro persona y tienen que notificarlo en el domicilio que se tenga por parte del órgano de control interno y posteriormente aceptado ya o notificado ya el servidor o servidores públicos, se dará un domicilio si él lo considera pertinente distinto al que se encuentra dentro de su expediente laboral. ¿Qué se debe indicar? También el nombre y domicilios de quienes se verán afectados por dichas medidas para que se realice la vista del incidente respectivo. ¿Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento? Se da vista del escrito, se le conceden 5 días o los servidores públicos para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que conoce, en este caso, de la misma, un órgano de control interno, considera necesario, tiene que dar o otorgar un acuerdo de admisión en caso de que haya daño irreparable a la hacienda pública o de que pueda haber sustracción. Vencido este plazo, la autoridad resolutora dicta esta sentencia o resolución interlocutoria dentro de los 5 días siguientes hábiles a que se haga el acuerdo de admisión y se dé por parte del servidor o servidores públicos ya el acuerdo correspondiente respecto a las pruebas que puedan refutar esas faltas administrativas que se le tratan de imputar. Estas medidas que tengan por objeto impedir el daño al erario, a la hacienda pública de las entidades federativas, de la federación, de los municipios, alcaldías o del patrimonio de los entes públicos, se suspenden cuando el presunto responsable de estas medidas cautelares otorga una garantía suficiente que repare el daño cuando hay este daño al erario público por los perjuicios ocasionados. Se puede solicitar también la suspensión de las medidas cautelares en cualquier momento del procedimiento, debiéndose justificar cuando se estime necesario que éstas continúen para su prosecución cuando no haya elementos suficientes. El procedimiento incidental descrito, no hay recurso alguno que se pueda interponer. Aquí lo que debemos señalar es que podemos interponer un juicio de amparo, porque se ve de manera incidental y se ve en vía sumaria. Ahora bien, dejo de presentar. Les tengo aquí ya un cuadrito más o menos de las responsabilidades administrativas de conformidad con las graves, no graves y los particulares vinculados, pero me gustaría la intervención en este momento del maestro Vidal, si me lo permite, respecto de estas medidas cautelares que son tan importantes.
como hemos escuchado, la maestra Yasmín Patricia nos ha explicado de manera muy objetiva las partes sustantivas y las partes adjetivas de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y justamente es en esta ley, cito de memoria, donde su objeto establece las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. También dentro del objeto de esta ley es establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, como bien lo apuntaba hace un momento, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Fundamental, sustantivo diría yo, como lo apuntaba al inicio de mi conversación, para materializar verdadera y realmente un Estado constitucional y democrático. Ahora lo interesante sería ver o saber qué tanto este ámbito del deber ser, como lo es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, está acercado a la realidad que prevalece al interior de las instituciones públicas. Porque como sabemos, a veces la ley es hermosa como esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, su objeto es preciso, sin embargo, su materialización, su aplicación, implica muchas de las veces, o diría yo siempre, la voluntad política. Para este efecto, yo le ruego al doctor Juan Francisco Solorio que nos haga favor de leer, por ahí hay una pregunta que quisiera nos respondiera la maestra Yasmín Patricia. Por favor, estimado doctor. Sí, con todo gusto, doctor Roberto Vidal, presidente. Buenas tardes a todos los copanelistas. Buenas tardes a todo el auditorio. Pregunta el licenciado Jonathan Reyes Torres en las redes sociales. ¿Cuáles son los agravantes y atenuantes de las faltas administrativas? Si gusta la ponente, que no la escuchamos, maestra Yasmín, con su micrófono. Listo. Mire, Gracias. los agravantes y atenuantes, como ya lo refirió también el maestro Óscar Zavala, las no graves se encuentran contenidas en el artículo 49. En un momento yo también les voy a hacer ya referencia a las mismas para que nos enfoquemos en estos supuestos que tiene esta ley, así como las faltas graves, ya, cuando hay un daño al erario público, ¿sí? Ya son faltas graves que conoce ya el Tribunal de Justicia Administrativa, ya no el órgano de control interno. El órgano de control interno inicia con la unidad investigadora, substanciadora, y cuando se notifica al servidor o servidores públicos, se remite toda la información ya con las pruebas integradas al tribunal para su resolución. Entonces, es muy importante a lo mejor ver esos delitos de colusión, cohecho, que se encuentran también contenidos dentro de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas y que pueden variar de lo que se encuentra ya en el Código Penal Federal o de las entidades federativas conforme a estos delitos. Entonces, la naturaleza administrativa es distinta de la penal. Sí se pueden llevar a cabo las dos vías, pero la investigación administrativa es independiente de la que se lleve de materia penal. Se pueden compartir, pueden hacer acuerdos de colaboración en caso de que se esté sustanciando una carpeta de investigación por actos de corrupción, pero con modalidades distintas, porque los tipos contenidos para las faltas administrativas graves, por ejemplo, el cohecho, es distinto del que se encuentra contenido en el Código Penal Federal. Entonces, sí me gustaría darle paso ya a estas faltas administrativas para poder entrar ya a un preámbulo más amplio y poder dar esta explicación más profunda. De acuerdo, hacemos una pausa con las preguntas, doctor Juan Francisco Solorio.
Y continuamos entonces con la exposición de la maestra Yasmín Patricia Gutiérrez, por favor. Muchísimas gracias. Ahora bien, rapidísimo, les quiero hablar de la Ley Orgánica del Tribunal, que fue una de las 7 leyes que fueron modificadas ya del Tribunal de Justicia Administrativa para imponer estas sanciones a los particulares y servidores públicos en procedimientos administrativos de responsabilidad por faltas administrativas graves. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tanto federal como de las entidades federativas, está facultado como la única autoridad en el procedimiento administrativo de responsabilidad que puede sancionar económicamente. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la autoridad resolutora en el procedimiento administrativo de responsabilidad para el caso de faltas administrativas graves. Puede dictar también el Tribunal Federal medidas cautelares. El tribunal también formula y resuelve sobre la legalidad del acto administrativo, sino también resuelve cuestiones jurisdiccionalmente sobre procedimientos administrativos de responsabilidad. Ojo, no nada más va a haber cuestiones de forma, va a haber cuestiones de fondo. Se van y se hicieron las salas especializadas en materia de responsabilidad, las cuales van a resolver los recursos de inconformidad y de reclamación correspondientes. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa Federal o sus símiles locales van a conocer y resolver de los recursos de apelación en los procedimientos administrativos de responsabilidad. El artículo 109, fracción 4 de la Constitución Política nos establece precisamente la creación ya de este tribunal de conformidad también con el artículo C33, fracción 29H de la Constitución Federal. ¿Cómo se va a llevar a cabo este recurso de inconformidad de lo que nos habla? Este recurso lo va a interponer la autoridad investigadora en contra de una abstención de iniciar procedimiento o de resolver un inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la autoridad resolutora. ¿Ante quién se interpone? Ante la unidad del OIC, en este caso sería la resolutora. En caso de que no haya resolutora y no esté la investigadora, la que substancia, se interpone dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la calificación de la falta. Se interpone para impugnar esta calificación de falta administrativa y puede ser también que lo realice el denunciante cuando no esté de acuerdo con la calificación de la falta administrativa. Es decir, ya le estamos dando vista también a los denunciantes particulares para que estén conformen precisamente con esta calificación. En caso de que ellos hayan solicitado que fuera una falta grave y se calificó de no grave por parte del órgano de control interno, este recurso, como ya lo he referido, se interpone ante la autoridad investigadora del OIC que haya calificado la falta administrativa. ¿Qué debe de presentar este escrito? Debe de contener de manera expresa los motivos por lo que estime indebida la calificación, de conformidad con el artículo 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No lo va a resolver el órgano de control interno. Lo resuelve ya integrado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o los símiles en los estados. Ahora bien, el informe de presunta responsabilidad administrativa, que es importantísimo, ¿qué elementos debe de contener? El nombre de la autoridad investigadora, el nombre de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la autoridad investigadora. Se tiene que dar el domicilio y el nombre del ente público al que se encuentre adscrito el servidor público, así como el cargo que desempeñe. En caso de los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados. Se tiene que dar una narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa. ¿Qué va a haber aquí? Una infracción que se le imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las razones por las cuales considera ha cometido una falta. Así como también se tienen que integrar las pruebas que se ofrecen en el procedimiento para acreditar la comisión de la falta administrativa o su probable responsabilidad. Las pruebas documentales que tengan en su poder con el acuse de recibo de solicitud en caso de no tenerlas para que se puedan sustanciar posteriormente.
la solicitud de las medidas cautelares, en caso de serlo, cuando hay elementos para iniciar un inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. Y estas medidas cautelares que ya hemos hecho referencia sí son tan importantes porque pueden ser el preámbulo para la calificación de una falta. Es decir, si a uno o varios servidores públicos se está investigando en un procedimiento de auditoría el día de hoy, y la autoridad investigadora solicita un oficio donde conmina al o los servidores públicos informen ciertas situaciones, devenida a esa situación o iniciado ya el procedimiento concluido y que no se haya encontrado una falta grave, se encuentre con otras situaciones distintas, se puede iniciar procedimiento. Por eso esas medidas cautelares también son peligrosas para efectos jurídicos, porque son un preámbulo que pueden aperturar un informe de presunta responsabilidad y están contenidos en la misma ley. Otro requisito que puede tener, y ya dejo este punto cerrado, es la firma autógrafa de la autoridad investigadora. Si no se encuentra la firma autógrafa, este informe de responsabilidad carece de validez y se puede hacer valer por todos los medios legales pertinentes por la defensa de los o el servidor público. Rapidísimo me voy ya con las faltas o disposiciones que se tienen que tener comunes dentro del procedimiento, que se encuentran contenidas dentro del artículo 111 a 119 de la Ley General. Estos principios nos van a regir precisamente, ya adelantábamos un poco sobre la Constitución Federal, los principios de legalidad, presunción de inocencia, de imparcialidad, de objetividad, de congruencia y exhaustividad por parte de los órganos de control interno o de quienes conozcan, en este caso, las faltas administrativas graves dentro de este procedimiento. ¿Para qué se lleva esa exhaustividad? Para llegar realmente a la verdad material respecto de estas faltas, de la comisión o no de las mismas, y que se lleven con apego a los derechos humanos. ¿Cómo se van a obtener las pruebas? Y eso es a lo que me refería anteriormente ya con las medidas cautelares. Deben de ser obtenidas lícitamente y con respeto a los derechos humanos. Si estas pruebas no cumplen estos dos requisitos conforme a lo que establece el artículo 143 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se tacharán de nulas. ¿Cómo se van a valorar las pruebas? Con respecto a las reglas de la lógica, a la experiencia y a la sana crítica. ¿Cómo se van a realizar las pruebas por parte de la autoridad? En este caso, los órganos de control interno, de auditoría, o en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, en caso federal, o de los estados, con declaraciones de testigos y peritos. Los actos de prueba que se ofrezcan van a estar realizados bajo su más estricta responsabilidad. Ya vimos la valoración cómo se va a llevar a cabo conforme a este parámetro del artículo 143 que nos establece precisamente las faltas deben de estar conforme a derechos humanos y deben de ser lícitas. ¿Qué medios de prueba puede ofrecer tanto servidores públicos como las autoridades? Las pruebas documentales privadas, públicas, periciales, testimoniales, inspecciones y todos los demás medios de prueba que generen convicción, excepto la prueba confesional. Todas estas pruebas se van a reconocer plenas de derecho cuanto a juicio de la autoridad resolutora, cuando resulten fiables, coherentes y generen convicción para calificar la falta o sanción administrativa al o los servidores públicos, los particulares, o para desistirse de cualquier acción por estas faltas administrativas en el procedimiento de responsabilidad. Las pruebas emitidas por las autoridades van a tener un valor probatorio pleno. Se van a declarar auténticas, salvo prueba en contrario, es decir, se pueden objetar mediante este valor que tienen. ¿Cuál va a ser el mensaje que va a tener la prueba superveniente en sus reglas? Que se hayan producido antes de el inicio de procedimiento administrativo, siempre que en las mismas
se diga bajo protesta de decir verdad, no tuvo la posibilidad el servidor o servidores públicos o los particulares de conocer su existencia. Se da vista por un término de 3 días a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Aquellas que se hayan producido con posterioridad al vencimiento del plazo de ofrecer pruebas, también se podrán tener como pruebas supervenientes hasta antes del cierre de instrucción. ¿Cuáles son las facultades que tienen estas autoridades resolutoras para proveer? Disponer la práctica ampliación de cualquier diligencia, ordenar la realización de diligencias sin que ello se entienda que se abre de nueva cuenta una investigación, lo que hablábamos hace unos momentos, porque si no, se va a tildar de ilegal. De cualquier acto ordenado por autoridad resolutora, siempre se va a dar vista a las partes por un término de 3 días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Las facultades de la autoridad resolutora para proveer podrán ser objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio para mejor proveer, como ya lo hemos referido. ¿Qué medios de prueba también pueden ofrecer? Cartas rogatorias y exhortos cuando se trata en materia internacional. Este acuerdo de colaboración que también nos conmina la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta colaboración van a ser autoridades nacionales con extranjeras para la preparación y desahogo de las pruebas que deban de tener lugar fuera del ámbito de la jurisdicción de la autoridad resolutora, es decir, fuera de la autoridad jurisdiccional del Estado mexicano. ¿Cómo se va a llevar el desahogo de la prueba testimonial? Antes de rendir su testimonio, todos los testigos y en cualquier procedimiento van a protestarse en términos de ley para conducirse con verdad. Los testigos se van a percibir de las medidas en que incurran aquellos que se declaran con falsedad ante autoridad distinta de la judicial. Se hará constar su nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de residencia y ocupación, así como si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes. Esto a fin de que no haya un conflicto de intereses. Si el testigo tiene relaciones de amistad o negocios o de enemistad o inadversación con alguna de las partes, también se hace constar en la misma porque se puede tachar dicho testigo. Al terminar de testificar, todos deben manifestar la razón de su dicho, es decir, lo que saben, por qué les sabe y les consta y por qué manifestaron testificar. Todos los testigos tienen que ser interrogados por separado, debiendo la autoridad tomar las medidas pertinentes para evitar que se comuniquen entre ellos y hacerlo en una sola exhibición, es decir, en un solo día. Se habilitan horas y días para poder realizar dichas diligencias y que el procedimiento se lleve en el más corto plazo posible para o los servidores públicos o los particulares implicados ya con faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Los testigos ofrecidos por las partes deben de rendir su testimonio, como ya lo referí, sin excepción el mismo día. Todos deben de ser examinados por las partes y la autoridad resolutora, es decir, puede preguntar, en este caso, el órgano interno de control, el tribunal, o en su caso, los abogados que estén a cargo de la defensa de los servidores públicos o particulares que se encuentren involucrados con faltas administrativas graves. Cuando el testigo desconozca el idioma español o no sepa leer, la autoridad substanciadora puede designar un traductor, debiendo asentar la declaración del absolvente en idioma español y en la lengua o dialecto del absolvente, para lo cual se debe de auxiliar de un traductor designado, haciendo constar en la misma dicha circunstancia. ¿Cómo se van a llevar a cabo las audiencias? Esto se encuentra contenido rapidísimo en el artículo 198 y 199 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las audiencias van a ser públicas, no se permite la interrupción por persona alguna, los secretarios hacen constar día, hora, fecha, lugar en la que se principie y la que termine dicha audiencia, así como los nombres de las partes, peritos, testigos y toda persona que comparezca a la misma. Si existe una interrupción por parte de las autoridades que presidan, se van a hacer uso de medidas de apremio y se puede solicitar el uso de la fuerza pública. La resolución definitiva que se establezca en estos procedimientos tiene que tener fecha, lugar y autoridad que la emite, los motivos y fundamentos de la competencia de la autoridad. Esto es, conforme a los requisitos del debido proceso y a los principios de seguridad y legalidad jurídica que se encuentran establecidos en la Constitución Federal. Los antecedentes del caso, así como la fijación clara de los hechos controvertidos. La valoración de las pruebas admitidas
y desahogadas, perdónenme, y las consideraciones lógico-jurídicas para emitir dicha sentencia. ¿Cuál va a ser la causa de la conducta que se le imputa como falta administrativa? Si hubo relación o daño a la hacienda pública, la valoración del daño o perjuicio, que ya vimos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los similares en los estados son las únicas para imponer sanciones administrativas. Si existiera la falta administrativa grave o no grave, la responsabilidad plena del servidor público. Si del análisis del asunto la autoridad resolutora advierte la existencia de otras faltas administrativas, ojo, me vuelvo a referir aquí a las medidas cautelares que pueden devenir en estos procedimientos. En la sentencia se puede ordenar a la autoridad investigadora inicie procedimiento correspondiente por la existencia de faltas distintas que se vieron o que se llevaron a cabo dentro de este procedimiento de investigación y de resolución de faltas administrativas. Se determina ya la sanción como tal y se da la resolución de los asuntos públicos. Quiero hacer aquí un paréntesis antes de entrar ya a las sanciones graves y no graves, porque ya les di un marco de las medidas cautelares, del procedimiento, cómo se llevan y se ofrecen las pruebas, para que hiciéramos ya una reflexión. ¿Es violatoria esta ley general? Yo les pregunto a ustedes, cuando se inician ya estas medidas cautelares, con toda la maña y la ley lo permite, para que en sentencia pueda iniciar la investigadora faltas administrativas distintas de las que ya se reconocieron en un procedimiento. Perdón. No sé si aquí alguien pudiera ya opinar sobre esta situación. Doctor Vidal, el doctor Iván Hurtado, veo aquí al general Héctor Sánchez también sobre esta situación, al doctor Francisco, si pudieran dar aquí su punto de vista. ¿Ya concluyó su conferencia? No. Yo le rogaría que concluyera y perfecto, por propiedad del tiempo, y al final le hacemos los comentarios pertinentes. Se lo ruego, maestra, por favor. Adelante, maestra. Su micrófono. El doctor Hurtado puede también activar el micrófono de la maestra Yasmín. Sí, con todo gusto. Gracias, doctor. No, es una acción unipersonal, mi querido Francisco. Sí. Listo, ya está. Tenía cancelado aquí el tema. Disculpen. Sí. Ok. Ahora bien, respecto de esta clasificación de las faltas administrativas y sanciones aplicables, tenemos dentro del artículo 49, del cual ya nos hacían referencia, las faltas no graves se encuentran conductas por incumplimiento o transgresión a las obligaciones contenidas, así como daños y perjuicios por negligencia o culpa, ¿ok? Estas son consideradas faltas administrativas no graves. ¿Qué sanciones se pueden llevar? La amonestación pública o privada, en caso de ser la primera vez, queda a arbitrio de la autoridad resolutora si se impone o no esta amonestación pública por ser la primera ocasión, pero va a estar contenida dentro del expediente correspondiente del servidor público. La suspensión del empleo, cargo o comisión por la temporalidad de 1 a 30 días naturales, así como la destitución del cargo, empleo o comisión. Y aquí me paro rapidísimo, como no grave, que no presenten su declaración inicial como servidores públicos entrantes. En este caso, el superior jerárquico, el secretario de la secretaría o los símiles en los estados tienen la facultad de informar al órgano de control interno dicha circunstancia por parte del servidor público al ser omiso y puede haber una destitución de este cargo, empleo o comisión. Así como la inhabilitación temporal de 3 meses a 1 año, de conformidad con este artículo 49. ¿Qué conductas se pueden considerar como graves y están contenidas en los artículos 52 y 64 de la Ley General? Se establece el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones,
la actuación bajo conflicto de intereses, es decir, que los servidores públicos o el servidor público pueda tener a lo mejor situaciones de un contrato de licitación, que algún familiar o la empresa que pueda tener el mismo servidor público participe en dicha licitación y no haga de conocimiento, en este caso, a su superior jerárquico para que éste se pronuncie. Aquí se puede verificar también una conducta de comisión por omisión. Ya no nada más sería el servidor público que incurre, sino al que se le hace conocimiento. La contratación indebida, el enriquecimiento oculto. En caso de este enriquecimiento oculto, pues obviamente el engrandecimiento del patrimonio por parte de los servidores públicos o de los particulares. El tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y la obstrucción de la justicia en caso de que no contesten algún mandamiento de parte de los órganos de control interno o de las autoridades jurisdiccionales. ¿Qué sanciones pueden haber en estas sanciones graves? La suspensión del cargo, empleo, comisión de 30 a 90 días naturales. La destitución también del empleo, cargo, comisión. La inhabilitación temporal, que aquí viene, ojo, de 1 a 10 años o de 10 a 20 años, dependiendo el monto de la reparación del daño, cuando hay daño al erario público. La sanción económica, independientemente de esta reparación. Por eso es tan importante el conocimiento del procedimiento, de las medidas cautelares, de cómo se llevan a cabo y ya cómo se clasifican estas medidas como tal. Los particulares vinculados también tienen responsabilidad. ¿Qué conductas pueden tener ellos? El soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de recursos públicos y contratación indebida con servidores públicos, de conformidad a lo que se establece en los artículos 66 a 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las sanciones para las personas físicas va a ser una sanción económica e inhabilitación temporal de 3 meses a 8 años. La indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública. En el caso de las personas morales, se encuentra también la inhabilitación temporal de 3 meses a 10 años y la disolución de dichas sociedades. En este punto, como ya se hizo referencia, la prescripción que puede llevarse a cabo en estos procedimientos por faltas administrativas no graves van hasta los 3 años. Y en faltas graves se aumenta, contrario a la ley, como ya lo manifestó el maestro Oscar Zavala Gamboa, van hasta los 7 años, para que los órganos internos de control, de fiscalización o el tribunal puedan ejercer estas facultades. Pues hasta este momento les agradezco su atención. Ya quería robustecer este cuerpo y que tuvieran un control total de esta ley para que vieran también estas deficiencias y cómo pueden realizar la defensa legal de las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada maestra. Le felicitamos por su magistral conferencia y en aras de darle continuidad y también darle participación a las personas que nos hacen favor de seguirnos en nuestras redes sociales y por esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía, es que le damos el uso de la palabra a el doctor Juan Francisco Solorio para que nos haga favor de leer las preguntas. Muchas gracias, doctor Roberto Vidal. Manifestarle, maestra Yasmín, el cúmulo de felicitaciones y mensajes que le hace el auditorio en las distintas redes sociales. Realmente son más felicitaciones que preguntas. Pero sí hay algunas preguntas que me voy a permitir dar lectura. No sin antes pues comentar, ¿no? Respecto de este tema tan interesante. ¿Cómo es posible que existe un sistema nacional anticorrupción y a la fecha no se encuentran integradas las salas, ¿no? Es una sala la que los auxilia en sus labores. Entonces, bueno, como decía el doctor Oscar Zavala, pues debe de irse perfeccionando y puliendo
este sistema. Pero comenta, bueno, muchas felicitaciones. Y a preguntas, comenta Alicia Contreras. ¿Cuál es la opinión de la conferencista respecto de los artículos 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 219 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece que en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación de ministerios públicos, peritos y policías fue injustificada, en ningún caso procederá su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido? Lo hace a razón de pregunta. No sé si quiera que se la repita, o bien usted en el espacio, en el apartado de preguntas y respuestas, también en esta red, en el Zoom, lo puede usted observar. Esta es una pregunta en el Zoom. Muchísimas gracias. Le agradezco la pregunta, es muy interesante y muy importante. Si la responsabilidad administrativa no es comprobada, es importante, como también hace referencia a la Constitución, los tratados internacionales y la misma ley general, que es la ley marco para las entidades federativas, esta reincorporación se tiene que llevar a cabo. No puede haber violaciones a derechos humanos. El derecho al trabajo es un derecho fundamental de las personas. Lo considero así, creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Tienen que hacer valer los medios pertinentes para la defensa de ese empleo, cargo, comisión, donde no fueron sancionados. Sé que son puestos de confianza ministerios públicos, pero también es importante ver que si no tienen responsabilidad, ¿por qué no se les va a reintegrar a su empleo, cargo, comisión, que con trabajo y con una labor loable se han ganado ese respeto? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, maestra. Otra pregunta es que si pudiera explicar brevemente si el nuevo reglamento ya contempla la competencia para que los magistrados puedan imponer sanciones. En este caso, buenas noches, gracias por la pregunta. El reglamento, obviamente van a tener, como ya bien lo dijo el doctor Oscar Zavala, se va implementando poco a poco. Se lleva a cabo ahorita una sala y con el reglamento se van a ir poco a poco visualizando las cosas. No podemos hablar de que en un momento se instale la ley aunque esté vigente, ¿no? Sabemos que en la práctica no se lleva a cabo de esa manera, aunque debiera definirse de esa manera y en el caso de que los magistrados impusieran las sanciones, el mismo tribunal y las salas especializadas son los que están acordes a imponer las sanciones económicas, como ya referí, solamente por parte de los tribunales, no de personas particulares que estén dentro del sistema judicial. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta que hacen es, el recurso de revisión del artículo 202 de la Ley de Responsabilidades sustituyó o coexiste con el recurso de revisión contencioso del 63, fracción cuarta de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Saber su opinión. Muchas gracias. Buenas noches. También es muy importante este punto. Sí conviven, pero es distinto la responsabilidad del procedimiento administrativo. Aquí vamos a ver sanciones de servidores públicos, procedimiento administrativo. Se ve precisamente juicios de nulidad, procedimientos que se llevan en contra del actuar de los servidores públicos, que es incorrecto por falta de fundamentación y motivación. Hay que hacer también esa decisión y esa precisión. Muchas gracias, maestra Yasmín. Pregunta Leonardo Baños Briceño. Cuando un órgano interno realiza toda su investigación y durante su investigación realizada, ningún oficio y fechas corresponden a su actuar, ¿qué pasa con la autoridad administrativa? En este caso se tiene que realizar la denuncia correspondiente en virtud de que son violatorias a todas luces y se pueden tachar de nulas. Como ya es un procedimiento que se lleva a cabo en órganos de control interno o del mismo tribunal, se puede también denunciar a los servidores públicos que están a cargo de dicha investigación, en virtud de que no todos somos falibles, ¿no? Muchísimas gracias.
¿Qué pudiera comentar respecto de la competencia actual sobre el tribunal para imponer sanciones graves? Recordemos que las sanciones graves tienen que ser demostradas. Si bien el Sistema Nacional Anticorrupción y la misma Ley General nos establecen que estas sanciones pueden ser por hechos de corrupción, las mismas tienen que imponerse ya cuando estén firmes. Sí se les va a dar publicidad a efecto de si se les da inhabilitación o se les inicia carpeta de investigación en materia penal. Ojo, si se inhabilita a lo mejor en materia administrativa y se impone una pena privativa de libertad a un servidor público, ya con una sanción firme dentro del tribunal, que esta es inacatable ya en materia legal, no le puede imponer una sanción privativa de libertad con otra inhabilitación, puesto que ya en materia administrativa fue sancionado por lo mismo. Entonces sí tenemos que hacer esa diferencia. Si se integran carpetas y también hay una situación de pena privativa de libertad, pues no lo voy a inhabilitar, ¿no? Como sancionar al servidor público, a la persona 2 veces, ¿no? Muchísimas gracias. Y bien, pues hay realmente hay más preguntas. Yo creo que ya por respeto de los tiempos ya no va a ser posible. Sin duda alguna también hay muchísimas felicitaciones. Se está conectando la gente desde el interior de la República. Y pues muchas felicidades, maestra Yasmín. Doctor Juan Francisco Solorio. Muchas gracias. Con las preguntas, tenemos tiempo todavía. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta que hacen es su opinión respecto a las autoridades que, cumpliendo las funciones que están desempeñando, no resuelven los conflictos litigiosos, sabiendo que están desafortunados, aquí dice perdidos, pero desafortunados, por un problema de ley de responsabilidad administrativa en contra del erario público. Aquí rapidísimo. Las faltas graves, como ya referimos, la anterior ley las conocía también la Secretaría de la Función Pública, que también es un órgano fiscalizador y que también puede tener conocimiento dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción. Anterior a la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedaron juicios pendientes. Muchos, como ya lo decía el doctor Oscar Zavala, el artículo 8 preveía estas faltas administrativas graves y no graves. ¿Sí? Quedó una laguna en la ley. Obviamente los procedimientos pueden quedar parados, pero tienen que ser resueltos. En caso de que no se resuelvan en el tiempo que legalmente se estableció para faltas graves o no graves, se puede dar la prescripción. Y obviamente ya también habría una responsabilidad a servidores públicos por medio de la denuncia de particulares o de los mismos servidores públicos con estas faltas administrativas. Muchas gracias, maestra Yasmín. Nos pide el general Jorge Cuevas, que nos acompaña dentro de los espectadores, el uso de la voz y me parece que por el tiempo es posible dárselo. Doctor Iván Hurtado, si fuera tan amable de darle la participación. Sí, un segundo. Gracias. Sí. ¿Listo? Adelante, general. Bienvenido, general. General de División, Diplomado Estado Mayor, Jorge Cuevas. Lo escuchamos. Yo creo que está ahí activando su... Vamos a contar los 3 segundos rigurosos. Bien.
Maestra, pues saber su opinión respecto de los servidores públicos que cuando tienen la posibilidad, hablo por ejemplo, las empresas descentralizadas de la Administración Pública Federal, en concreto el Seguro Social o el ISSSTE o Pemex, me refiero a los laudos que tienen que cumplimentar ante las juntas de conciliación y arbitraje, tienen muchas veces que agotar procedimientos de amparo que le llevan hasta un año la resolución y son salarios caídos en perjuicio del erario público. Y no lo hacen porque tienen que agotar este procedimiento, ¿no? El procedimiento del juicio de amparo o algún recurso, agotar hasta la última parte en la resolución. En este caso, digo, las leyes son muy concretas, a veces muy cerradas en algunas cuestiones, precisamente para que no incurran en responsabilidad los servidores públicos. Los medios de defensa que tienen que ver tanto los servidores públicos, y en este caso los jurídicos que se encuentran dentro de las instituciones, pues tienen la indicación precisamente de agotar los medios de defensa legal para el pago. No se puede dejar en un estado de indefensión al Estado porque se van a erogar recursos también del erario federal. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos, obviamente no extremos, porque también sabemos que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene una carga excesiva por todos los servidores públicos que tienen pendientes laudos, ¿no? Entonces sí es verificar esa situación. Hay veces que se pueden vencer los plazos para la admisión hasta de las mismas demandas ante el mismo tribunal y obviamente la persona que se vea perjudicada pues ya tendrá los medios de defensa correlativos para poderlos hacer valer, ya sea a favor del trabajador o del Estado. Sería cuánto. Muchísimas gracias, maestra Yasmín. Pues por mi parte es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Buenas noches al auditorio. Muchísimas gracias, querido amigo doctor Juan Francisco Solorio. Yo le ruego a los señores panelistas, en particular al doctor Oscar Zavala Gamboa, si quiere hacer su comentario final. Con mucho gusto, doctor Roberto Vidal Méndez. Solamente felicitar a nuestra panelista, a la doctora Yasmín Patricia Gutiérrez Vargas. Toca varios temas fundamentales, toca varios temas interesantes que debo de decirlo, y esas son las grandes ventajas del foro académico y en particular del Congreso Nacional de la Abogacía. Podemos estar o no de acuerdo en el fondo de lo que se pueda comentar, ¿no? Me parece que son temas todavía muy, muy debatibles. Yo por lo menos me llevo muy, muy presentes la apreciación que hace la doctora respecto al tema de las medidas cautelares, con lo cual me permito, estoy profundamente en contra de lo que manifiesta. Creo que es una figura novedosa que se está implementando, pero bueno, vaya, lo comentaba también el doctor Juan Francisco Solorio, es un sistema que se está construyendo, no es un sistema que se está construyendo, si nosotros fácilmente entramos al sistema de las jurisprudencias, ponemos Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos salen 8 coincidencias, o sea, verdaderamente no hay prácticamente nada. Nos seguimos todavía con tuvimos una contradicción de tesis respecto de la ley aplicable, ya hay otra contradicción de tesis y ya vino otra contradicción de tesis sobre el mismo tema, ¿no? Entonces es un sistema que se sigue construyendo, se sigue perfeccionando, y sin lugar a dudas serán muchos los criterios que irán saliendo, que se irán construyendo a lo largo de estos años. Poco a poco estamos justamente en la temporalidad. ¿Y por qué en la temporalidad? Porque las faltas que se empezaron, esta ley se publicó en el oficial en julio del 2016, entró en vigor un año después, al día siguiente entró el 19 de julio del 2017. Más o menos, los primeros 3 años se cumplieron el 19 de julio del 2020, es decir, empezamos a tener los primeros asuntos de faltas administrativas no graves, y seguramente en el tema de no graves tendremos muchísimas que ya empezaron a investigarse o ya están en sustanciación a través de la Ley General de Responsabilidades, y todavía no tenemos ninguna determinación que nos dé con contundencia cuál va a ser el alcance de esta Ley General. Incluso hay algunas, en un ejercicio práctico yo lo he hecho, me he puesto a revisar las sentencias públicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, particularmente vino el tema de faltas administrativas graves, y hay 4 resoluciones. O sea, tampoco no es que tengamos todavía el andamiaje procesal en todos estos temas. Hay muchas pautas, muchas aristas, pero como bien señala la doctora
Gutiérrez Vargas, que nos invita a reflexionar todos estos temas, ¿no? Nos invita a estudiar, a analizar, a perfeccionar nuestros conocimientos y hacer esa concatenación de cuestiones procesales, ¿no? Yo tengo el gusto de formar parte de una autoridad investigadora. Y justamente esta parte, y coincido plenamente con lo que comentaba también el doctor Roberto Vidal en su participación, pues va a ser la pauta de conocer el principio de legalidad. O sea, la parte más importante de todo, de estas materias, va a ser el principio de legalidad, y por eso es que a mí en lo particular me encanta el contenido del artículo 90 de la Ley General de Responsabilidad, ¿no? Que nos dicta cómo debe de llevarse a cabo una investigación en materia de responsabilidades administrativas, siguiendo los principios de tal, buscando la integración del expediente, resguardando la información, bajo los principios de oportunidad, veracidad, y el más importante, que también lo refería la doctora Gutiérrez Vargas, respetando derechos humanos, ¿no? ¿Y qué derecho humano más importante hay en este tema, en el tema de la investigación? Que al final de cuentas estamos en presencia de un derecho administrativo sancionador que va a retomar las bases del derecho penal sin lugar a dudas, no tiene otras bases que tomar, va a ser el derecho penal quien le dé las pautas para poder construir sus principios, pero pues, siguiendo el más importante de ellos, el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y hay algunos criterios, hay jurisprudenciales en la materia, que insisto, serán la pauta para seguir construyendo nuevas reflexiones. Por mi parte, nuevamente felicitar a la doctora Gutiérrez Vargas por esta brillante exposición, y también, por supuesto, al Congreso Nacional de la Abogacía por impulsar estos temas, como siempre, tan interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Apreciamos mucho sus comentarios y coincidimos, felicitamos muy efusivamente a la maestra Yasmín Patricia. Yo, si acaso, cerraría con un comentario muy general, y que justamente esta Ley General de Responsabilidades Administrativas es una ley de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos incurran, y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación, es decir, la materia sustantiva y la materia adjetiva. Como ha sido costumbre en esta transmisión de conferencias magistrales, a nuestra ponente le entregamos un reconocimiento, por lo que le ruego al señor secretario general nos haga favor de ponerlo en pantalla, a reserva de que se lo enviemos de manera inmediata a la doctora Yasmín Patricia. Ahí está en pantalla. Habremos de enviárselo a la brevedad posible. Bien. Si alguno de ustedes no tiene alguna otra participación, yo cerraría agradeciéndole su participación en este panel al señor general Héctor Sánchez Gutiérrez, quien nos ha comentado que en esta ocasión vino a aprender. Situación muy loable. Sabemos que él es maestro en Administración Militar y Seguridad Nacional, y seguramente habría muchas cosas que comentar, pero por obviedad del tiempo le tomamos la palabra. Le agradezco, como siempre, a mi queridísimo amigo, el doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, su amable participación, su tiempo siempre, que es valioso, nos hace favor de ofrecernos. Al doctor Óscar Zavala Gamboa, que efectivamente, aparte de ser un académico connotado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, es un importante servidor público en una institución de renombre. Nos abstenemos de mencionarlo porque estamos en un asunto de carácter académico. Y al doctor Iván Hurtado, que en esta ocasión le tocó ser operador, quien entre los cargos que ha desempeñado pues, ha sido Ministerio Público Federal, entre otras cosas, y ha ostentado diversos cargos a nivel de dirección en la otrora Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Querida maestra Yasmín Patricia Gutiérrez Vargas, yo le agradezco infinitamente su participación. Esta plataforma del Congreso Nacional de la Abogacía está a sus órdenes para cuando desee regresar a este Congreso. Muchas gracias, y si usted no tiene otra cosa que agregar,
Le agradecemos la presencia a todos los asistentes a la plataforma, a Facebook, Instagram y YouTube. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a los panelistas. Agradezco sobremanera a este evento. Muchas gracias. Reciban todas y todos ustedes un fuerte abrazo. Yo me despido deseándoles lo mejor para este fin de semana. Buenas noches a todos.